Y hoy vamos a seguir con nuestra serie de discípulos activados para permanecer en la doctrina. Y quiero decirle que hemos estado estudiando todos estos temas durante los últimos domingos con hermano Edson, pastor de esta iglesia. Y él nos daba una clase magistral hace 8 días sobre la interpretación de la Biblia, que ese es uno de los mayores retos y desafíos que tenemos como cristianos. A veces escuchamos prédicas por la televisión, por el internet o por la radio, pero yo le voy a dar un consejo. Tenía un amigo que era profeta, se llamaba Roberto Valle, y cada vez que nos juntábamos como pastores en Lluvias de Gracia Sede, yo le decía: vos, Roberto, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás del otro? Nos poníamos a platicar y a contar experiencias sobre lo que mirábamos, y él decía: mira vos, bien sencillo, todo lo que te venga y le venga a los hermanos, decirle que le pase en Biblia. Si no está conforme a la palabra, es porque eso es algo que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema que no es más ni menos que nosotros estemos firmes en el Señor, que nosotros seamos discípulos firmes, que no nos muevan vientos de doctrina de aquellos muchachitos que andan por ahí en la calle, y lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, o que nos están tocando la puerta, aquellos que usan sombrerito y todo eso. Entonces, yo creo que hay algo que tenemos que entender. La palabra de Dios es una y no tiene cambio. La gente ha tratado de tergiversar estas enseñanzas y enseñando doctrinas erróneas que no nos dejan realmente conocer las profundidades de Dios. Cada discípulo del Señor debe conocer las sectas, las cuales tienen creencias bíblicas y, por supuesto, doctrinas retorcidas y erróneas. La línea que separa las sectas del cristianismo bíblico verdadero es tan tenue. ¿Sabe cómo es eso? Como cuando a usted le está cayendo la tarde y usted viene manejando, por ejemplo, en la costa sur o aquí para occidente, y está entrando la noche y usted pone su luz y dice: ya va a entrar la noche, y usted se da cuenta que ni es de día ni es de noche, y la luz no le sirve de mucho. ¿O no es así? Los que hemos manejado en carretera, así es. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque son tan sutiles las diferencias que poco a poco se evidencian cuando usted poco a poco va profundizando en lo que ellos creen y en lo que ellos dicen. Las sectas exigen sumisión incondicional a todos sus adeptos. Además de eso, están por encima de toda persona sus creencias. Imagínese usted. Suelen exigir a sus seguidores abstenerse de toda relación fuera del culto, incluyendo amigos y familiares. Si usted tiene, voy a poner un ejemplo, si usted es cristiano evangélico, pero en su casa no todos son cristianos, aquí jamás va a escuchar a usted que se le diga que no se relacione con su familia, que no se relacione con sus amigos, porque nosotros siempre pensamos algo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Para eso nos ha puesto Dios, para que donde hay tinieblas nosotros seamos luz y que nosotros llevemos esperanza a aquellos que no conocen las cosas del Señor. Hace años, cuando yo me convertí al evangelio, toda mi familia es de gente terrateniente de San Marcos. Mi abuelo, mi bisabuelo, ellos tenían grandes posiciones de tierra, eran fincas de café. Y una de las costumbres es que todos los hombres, todos los fines de semana se emborrachaban. Cuando yo regresé una de estas veces a San Marcos, porque soy de San Marcos, de la costa, de la parte de la costa, por Tumbador, me recuerdo que nos juntamos con todos los tíos y mi papá, y me dijeron: ¿qué vas a tomar? Y ya sabe usted, lo primero que pidieron ellos, todas las bebidas embriagantes que había. Y me preguntaron: ¿y vos qué tomás? Denme un refresco. Y entonces dijo mi papá: es que dijo, ya levantó la mano. Dijo, pero yo levanté la mano para recibir a Cristo, no para recibir una bebida alcohólica. Y se rieron de mí y me dijeron: ¿y vos estás en el evangelio? Si todos nosotros somos
de la religión tradicional de años. ¿Qué te pasa? Bueno, sencillamente un día Dios me vio entre el montón, me escogió y me trajo a su luz admirable. Y eso es lo que sucede cuando uno busca de Dios. Pues volviendo al asunto de las sectas, quiero decirle que cuesta un poco diferenciar estas cosas. Y debemos de tener cuidado, hermanos, con las sectas o con cualquier grupo religioso que trate de engañarnos. Y solo le voy a poner un par de ejemplos que sucedieron hace unos años a nivel del mundo. En la década de los 80 y los 90 hubieron sucesos que realmente nos dejaron impactados a todos. Los más jovencitos estoy seguro que no lo vieron, pero creo que lo pueden escuchar de repente, y si lo buscan en YouTube van a conseguir, o en Google van a conseguir toda esa información. Y le quiero hablar primero del fundador del Templo del Pueblo, se llamaba Jim Jones. Este era un americano que se vino a vivir a la Guyana inglesa, allá cerca de Venezuela. Y él fundó ahí una congregación que se llamaba Templo del Pueblo. Famosa. ¿Sabe por qué fue famosa? Porque 917 personas que estaban ahí se suicidaron en 18 de noviembre de 1978. Imagínense usted, se suicidaron todos. Dice que las enfermeras que tenían repartieron los frasquitos de cianuro a los padres, a las mamás y a los niños. Y cuando los llegaron a ver, todos estaban muertos. Solo este señor Jim Jones dice que se había dado un escopetazo en la cabeza. También dice que aparte de los 917, también hubo un asesinato de 5 individuos en una pista de aterrizaje cercana, entre ellos el congresista estadounidense Leo Ryan. Eran bien radicales, ellos no permitían que sus adeptos se fueran. Dice que solo se salvaron 2 del lugar y otros 3 que huyeron, porque Jim Jones, antes de tomar la decisión de que se envenenaran, les dijo: bueno, el que se arrepienta se puede ir con los americanos, pero ya en el camino los mandó a asesinar a todos estos. Entonces, cuidado con las sectas. Imagínense cuál era lo que predicaba Jim Jones. Dice, él predicaba la igualdad social y racial. Sus sermones pasaban por textos, póngame bien atención, por los textos de Karl Marx. ¿Quién era Karl Marx? Fue el padre del comunismo, junto con Lenin, y usaban un versículo de la Biblia. Realmente, miren, hermanos, es increíble cuando la gente se llena de mucho conocimiento humano y comienza a agarrar la Biblia para retorcerla y colocar algo en lo que ellos creen. Fíjese que el discurso de Jones era así. Él decía: ahí edificaremos un paraíso en la tierra, lejos de los Estados Unidos de América y de la sociedad capitalista. O sea, si usted analiza, su mentalidad ya era de comunismo en ese tiempo. Estábamos en la época difícil sobre esas doctrinas que habían a nivel de gobiernos y a nivel de toda Latinoamérica. Él decía que lejos de los Estados Unidos vamos a sobrevivir a la guerra nuclear, porque se recuerda usted que en el año 62 hubo un problema con Cuba, la Unión Soviética, y Kennedy se animó a rodear toda la isla de Cuba porque los soviéticos estaban instalando misiles con dirección hacia Estados Unidos. Entonces, esa época se vivía de esa manera. En Guatemala había guerrilla, en Perú estaba el Sendero Luminoso, yo recuerdo todo ese tipo de cosas. Y salió aquella famosa canción que cantaban los guaraguá, o creo que se llaman unos de Argentina, que dice de las casas de cartón. ¿Sí o no? Para los que son más o menos de cierta edad entienden eso. Los chavitos, yo sé que eso va a ser difícil, pero un día googleenlo, búsquelo, donde dice que cada día el patrón muerde al obrero, dice, y que el obrero va bajando porque dejó a la mujer embarazada para ir a trabajar. Algo de cierto, pero el problema es que estamos viviendo tiempos difíciles. Sobreviviremos a la guerra nuclear y a los cerdos capitalistas, así los llamaba. Jonestown es un paraíso del socialismo, decía él,
con equidad económica y racial, recalcaba en todas sus pláticas. Imagínese usted. Y en ese tiempo la situación que vivíamos era un caldo de cultivo que se daba. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo tiempos difíciles para Latinoamérica. Pero hay otro ejemplo. Y este otro ejemplo sucedió en los mismos Estados Unidos. El 19 de abril de 1993, después de un asedio de 51 días por agentes federales de Estados Unidos, el complejo Branch Davidian, ubicado en Waco, Texas, estalló en llamas, provocando la muerte de más de 80 de sus seguidores. David Koresh era el gurú de los davidianos y es el protagonista de esta trágica historia, que acaparó la atención mundial y que incluso fue transmitida en vivo por la televisión americana. Él tenía un grupo de seguidores que se refugiaron con él en el rancho de Waco. David Koresh se había hecho cargo en el año de 1992 de esta secta. Alentaba el uso de las armas, predicaba una profecía apocalíptica. Creía que el grupo algún día sería atacado por el gobierno de Estados Unidos y comenzó a almacenar armas y municiones, según ABC News. Sus antiguos seguidores dijeron que las mujeres tenían que usar ropa larga, blusas, faldas, que no se podían poner maquillaje ni llevar joyas. Koresh les decía dónde dormir y qué alimentos podían comer. El azúcar, la harina procesada y los productos lácteos estaban prohibidos. Algo de cierto tenían eso, ¿va? Porque hoy en día ya no quiere que comamos azúcar. Los patojos pueden comer lo que quieran ahorita, pero tarde o temprano les van a pasar la factura. Los productos lácteos también. También recuerda que Koresh le decía constantemente que se acercaba el fin del mundo, que eran el pueblo elegido para sobrevivir porque David era el hijo de Dios. Les enseñó a prepararse para la guerra e insistía en que los últimos tiempos, como se predice en el libro de Apocalipsis, estaban cerca. ¿Se da cuenta? Dos ejemplos de lo que puede pasar con una secta que manipula al ser humano. Por eso es necesario que todo lo que usted reciba, todo lo que usted escuche, aún aquí en esta iglesia, usted debe pasarle Biblia, hermano. No lo dijera de primas a primera, analícelo, revíselo, compare la palabra. Para poder interpretar la palabra, hermano Hecho nos explicaba hace 8 días que debemos de leer el texto y ver el contexto posterior y el anterior, y luego el contexto remoto. ¿Por qué? Porque todo aquello que se aleja de Cristo no es del Señor. Puede ser doctrina demoníaca, cualquier cosa inventada por el hombre, pero no es de Dios. Yo quiero hablarle a usted sobre algunas características principales de una secta. Le voy a pedir favor a la hermana. Todavía no. Y estamos en Hechos 20:29. Pablo está preocupadísimo. Él está yéndose para Jerusalén. El Espíritu Santo le está diciendo a través de los profetas que lo van a atar y que lo van a entregar a los gentiles. Yo sé que la prédica de hoy no es muy efusiva, pero nos pone los pies en el suelo. En Hechos 20:29 dice Pablo: sé que cuando yo me vaya vendrán otros que como lobos feroces querrán acabar con la iglesia. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Estén alerta, acuérdense de que durante 3 años, de día y de noche, no dejé de aconsejarles con lágrimas a cada uno de ustedes. Pablo había pasado 3 años ahí, de día y de noche. Yo me recuerdo que en una de sus prédicas dice que Pablo disertaba hasta de madrugada, cuando había un patojo que estaba sentado en una ventana que se llamaba Eutico, ¡pam!, cayó al suelo del 3er nivel. Y la gente creyó que se había muerto. Y llegó Pablo, se acostó sobre él, oró sobre él. Dijo: no, hombre, aquí esta muchacha está bien vivo. Y todos se fueron felices a sus casas. Ese era el poder de Dios que se movía en esa fecha.
Ahora vamos a conocer algunas de las características principales de una secta. Okay. Niegan su divinidad, dicen que Jesucristo fue hombre, solamente que solo fue un profeta, un buen maestro, un hombre con una gran moral o creencias semejantes a esta. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2, 22 y 23. Entonces, ¿quién miente? Pues el que dice que Jesús no es el Mesías. Ese es el enemigo de Cristo. Pues rechazó tanto a Dios el Padre como a Jesús el Hijo. Cualquiera que rechaza al Hijo también rechaza al Padre. Y si alguien acepta al Hijo, también acepta al Padre. Este pasaje enseña claramente que el que rechaza a Jesucristo está rechazando al Padre. Usan la Biblia y algo más. Usan materiales como libros o documentos ajenos a la Biblia, dándole la misma o mayor autoridad que a la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, apostatar no es más ni menos que apartarse de la fe, alejarse de la fe. No es que ya no voy con los hermanos porque estos solo hablan de la Biblia. Nosotros podemos predicar aquí y darle un buen mensaje a usted si quiere, pero eso no es lo que Dios nos ha enviado. Dios nos ha enviado a compartir la palabra. ¿No le parece? También, por ejemplo, los mormones usan el libro del Mormón. Otros dicen que tuvieron una revelación directa de Dios y la colocan al nivel de la Biblia o sobre ella. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Para la iglesia cristiana, la Biblia es la única autoridad espiritual porque es la palabra de Dios. Si una profecía dada aún aquí en esta iglesia no está conforme a la palabra, estamos cayendo ¿qué? En una herejía. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez estaba en un lugar y decía alguien, dice el Señor que te va a cortar porque estás engañando a tu esposa. Y nosotros nos quedábamos viendo, bueno, ¿y dónde está eso? Pero por supuesto que Dios es amor. Y sabe que los cristianos tenemos un problema, nos encanta que nos hablen del Dios amoroso. Pero cuando leemos aquello que es fuego consumidor no nos gusta, ¿verdad? No, eso es para los que andan perdidos. O a lo mejor usted piense como era yo. ¿Sabe que cuando a mí me invitaban a la iglesia evangélica, mi mujer y mis hijos, yo les decía, miren, a los patojos les decía, mire, Nancy, que es la pastora de aquí, me decía, papi, vamos. Yo le decía, eso está bueno para ustedes, patojos. Ustedes pueden enderezar su vida, yo ya estoy viejo. Yo tenía 42 años ya. Ya viví mi vida desordenada como sea. Había tenido 6 hijos. Y vivía una vida desordenada, pero que, según yo, aquí entre nos, no le hacía mal a nadie. Me sentía muy santo. Eso está bueno para los ladrones, para los asesinos, a los que tienen en la cárcel. Eso está bueno. Pero esta es una de las cosas que necesitamos conocer. La palabra de Dios, que es la que nos corrige, nos exhorta, nos anima, dice Timoteo. Argumenta que son los únicos que tienen la verdad. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Está bien que creamos en esta palabra porque es lo que dice la Biblia. Pero cuando usted dice, solo mi iglesia tiene la verdad, mucho cuidado. Porque usted no puede condenar a otros hermanos. Ah, pero es que esos no son pentecosteses. Esos son puras refris. Y ellos dicen, es que esos son unos locos que como gritan de nosotros. Entonces no podemos condenarlos por eso. Tenemos que entender que también son hijos de Dios. Y por la gracia de Dios somos salvados. Usan textos bíblicos fuera de contexto. Usan versiones adulteradas, por ejemplo. La Biblia de los Testigos de Jehová tienen una traducción hecha por ellos que va de acuerdo con su doctrina, usando textos retorcidos para que digan lo que su doctrina quiere y no lo que la Biblia afirma. Hechos 20:30. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán mentiras para que los creyentes los sigan. Mire, siempre van a surgir eso. Siempre va a estar eso a la vista. Porque Jesús
Ese era uno de sus mayores problemas cuando él estuvo por 3 años enseñando a los apóstoles, enseñándolos a que se mantuvieran en la doctrina que él había enseñado por tanto tiempo, que no se apartaran de ella, que estuvieran y perseveraran en ella, que se juntaran en las casas. Aquí tenemos grupos familiares. Ahora con la pandemia tuvimos que aprender a usar el Zoom, hacerlo por internet, pero poco a poco se ha ido ordenando esto, que ya algunos ya están haciendo reuniones presenciales. Mire, hermano, y no es lo mismo verla venir de lejos que irla a traer, dicen en el mundo. ¿No le parece a usted? No es lo mismo que lo miremos por la tele o por el internet. Lo ponemos, ¿verdad? Y bueno, las señoras en la cocina, estoy oyendo mi prédica, ¿verdad? Y cuando la hermana dice amén ahí en el Zoom, sí, amén, dice, salen a gritar y vuelven a regresar. Y los hombres igual, de repente está viendo su partido de fútbol y dice amén, le baja, bueno, le pone el mute el asunto. Lo animo a que se acerque. Por aquí está la hermana que usted vio de amarillo, es supervisora de grupos familiares, y el hermano que pasó con su esposa aquí a felicitar a los que cumplieron años también son supervisores. Usted se puede evocar con ellos y puede decir, mire usted, ¿y dónde hay un grupo? Fíjese que yo vivo en tal parte, ¿será que me puedo reunir? Vaya, acérquese. Ahora vamos a conocer algunas sectas o algunos errores bíblicos de algunas de las sectas. No son todas porque, híjole, hay muchas ya. Ahora ha crecido mucha secta, ha salido mucha secta en este mundo. Y vamos a tratar de descifrar estas sectas. Hablemos de los mormones. Y mire, y todo esto que voy a hablar lo hago con mucho respeto, con mucho cariño. Yo tengo familia que está en esto también. Y un día yo les preguntaba y decía, mira hijo, y ustedes dime, ¿por qué se bautizan ustedes por los muertos? Y él me dice, es que tío, es que si no, no van a tener salvación. Ya los muertos que murieron antes y como no estaban con nosotros, se van a ir al infierno y por eso nos bautizamos. Eso no es cierto. La Biblia no dice eso. Juan bautizaba para arrepentimiento de pecados, y usted como cristiano se bautiza ahora con el conocimiento de que lo que está haciendo, usted un día recibió a Cristo y por obediencia a Cristo usted está confirmando su nuevo nacimiento, porque cuando usted baja al agua, usted está emergiendo, ha dejado toda la vida vieja ahí y emerge a una vida nueva. Realmente, fíjese, mire qué herejías más grandes. De Jesús dicen que fue polígamo, que en las bodas de Caná se casó con Marta y con María. Imagínense, las hermanas de Lázaro. Que estuvo casado con María Magdalena, que Jesucristo nació por la intervención del Dios hombre Adán sobre la Virgen María. Pero en Lucas 1:26 la Biblia dice que el ángel Gabriel se le apareció a una virgen. ¿Sí o no? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo ha leído alguna vez? Y le dijo, salve, oh muy favorecida. Y ella se quedó perpleja de ver al ángel. Y él le dijo, de aquí a un tiempo tendrás un hijo, vas a estar embarazada. Pero ¿cómo será esto, Señor? Si José es mi novio, pero José no me ha tocado, yo no he tenido relaciones con él de ninguna naturaleza. Y entonces ahí está la respuesta de lo que ellos dicen. El ángel le contesta y le dice, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y vas a estar embarazada. Y tendrás un hijo, y su hijo se llamará Jesús. Pero si usted lo quiere verificar y dice, ese pastor se la está jalando ahí, váyase a Isaías 7:14. Ese no está ahí, hermano. Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá un niño y su hijo se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Verdad que es linda la palabra? Si usted la va llevando y la va llevando, mire usted, el más ignorante se le van a abrir los ojos. Y yo le pido a Dios que Dios nos quite todo velo y que nos haga entender esto. De la salvación dicen que es por obras, siendo obedientes a las reglas y ordenanzas de la iglesia mormona. Se bautizan para remisión de pecados y por los muertos. Que la palabra de Dios, dicen de la Biblia, siempre y cuando sea traducida correctamente. Y el libro del Mormón es igual de inspirado que la Biblia, por lo cual lo ponen como una autoridad superior a la Escritura. Francamente, hermanos, cuando yo todavía no era cristiano, yo estaba en la religión tradicional,
Me recuerdo que mi familia, que de los que estoy hablando, con todo respeto, le digo, todo cariño, de repente lo ven y todo, ellos saben que los amo, pero jamás yo he comulgado con eso. Un día me dijeron, mire, pásenme los datos de toda su familia. Y yo estábamos celebrando una boda allá en Quetzaltenango, porque ellos viven allá por Occidente. Y entonces yo lo escuché, mi esposa lo escuchó y les dije, ok, les dije, está bien. Desayunamos, compartimos. Me dice mi esposa, ¿usted ya vio lo que le pidieron? Sí, le digo yo. ¿Y sabes qué? Porque se van a ir a bautizar por los que ya murieron de los nuestros y a lo mejor por nosotros, para ver si así tengamos salvación. Y eso no es así. Realmente me dieron un libro del Mormón en esa fecha y se lo digo con mucho cariño. Yo lo leí parte, por lo menos la introducción. Pero hermanos, en el nombre de Jesús le digo, se necesita más fe para creer esas fantasías. Que el José Smith dice que Dios a través del ángel Moroni se le apareció en un monte que se llama Tumoroja, creo que se llamaba, y que le dio las tablas de la ley talladas en oro, y que solo se podían leer con unos anteojos especiales, y que solo José Smith tenía la revelación. Oiga usted, tremenda cosa. Yo hasta ahí llegué, porque lo demás ya no lo quise leer, a pesar de que yo era inconverso. Yo dije, esto sí es pura fantasía, yo no puedo creer en eso. Y realmente, hermanos, yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, a diferenciar las cosas. De la vida futura dicen que todos seremos inmortales, que casarse para la eternidad da exaltación porque llegarán a ser dioses, dice, teniendo hijos por la eternidad. Esta es una excusa para practicar la poligamia, la cual fue condenada por Jesús. Hablaba con uno de ellos y le decía, mira, decime, ¿cómo está eso? Como yo era impíote, usted sabe cómo es el impío, cómo piensa vos. ¿Y cómo está eso de las 7 mujeres que tenemos derecho a los hombres? Se me quedó viendo, me dijo, es que ese es otro grupo, me dijo. Ya nosotros ya no creemos en eso. Yo solo tengo una esposa y la verdad es que así es. Mi cuñado tiene su esposa, que es mi hermana, mi sobrino tiene su esposa, ellos somos respetuosos, ya son otro grupo, ya se han ido ordenando. Pero quiero decirle que a mí me dejó pasmado eso de los 7. Yo dije, qué barbaridad. Okay. Ahora vamos a ver los errores católicos. De ahí salí yo, de ahí me sacó el Señor. Y yo le voy a decir a usted que no es fácil dejar eso. ¿Sabe que cuando yo me convertí a Cristo, sabe cuál fue mi mayor problema, hermano? Mi mayor reto fue que yo estaba acostumbrado que yo iba a la iglesia y yo miraba una imagen y me santiguaba ahí, me hincaba ahí y yo oraba ahí, porque yo creía que era lo correcto, porque eso me habían enseñado mis padres, mis abuelos, mis tíos. Pero cuando yo llegué a Cristo, yo lo primero que le pregunté a mi esposa, porque ella sí, mire, agarró rapidito la onda, como dicen los patojos. Mi esposa solo llegó a sacar todo lo que no servía, lo chamuscó y se acabó, pues, para él. Yo le dije, mira, le dije, ¿y ahora yo en qué creo? Si vos ya lo quemaste todo. Y me dice ella, pues crea en Jesucristo y en su palabra. Yo ya había recibido a Cristo, ¿verdad? Me recuerdo que mi esposa me llevaba a la iglesia y yo era, ahorita aquí yo no veo a muchos con eso. ¿Sabe que yo era de los que usaba aquellos anteojos Ray-Ban oscuros? Y nos sentábamos, hermano Mundo Madrid era el pastor principal de la iglesia, me cruzaba de brazos, mi esposa a la par, y me recostaba así porque no eran sillas, sino eran bancas y tenía una cosa adelante donde yo podía poner mis pies. Y cuando hermano Mundo estaba predicando, mi esposa estaba así, ¡plá, plá! ¡Despierte! Oiga lo que está diciendo el hermano pastor, decía. Francamente, hermanos, cuesta salir uno de eso. Yo le comento eso porque a mí me pasó. De Jesús dicen que es Dios por sus méritos. Como decía hermano Mundo, no todo lo que Roma tiene es malo. En algo en común tenemos en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es Dios por sus méritos, sacrificio y amor, se abre el camino de la tierra al cielo. Pero María reemplaza casi totalmente a Jesucristo. Se le adora, se le hace culto y se le ora. ¿No le parece a usted? ¿O no es así?
Si usted no fue y no estuvo ahí, usted no sabe de qué se trata eso, pero yo sí sé. Hablan de Jesús y de María para ir al Padre, lo cual es contrario. En Juan 14:6 Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí no dice mi mamá va conmigo, o es a través de mi mamá. Un doctor dice que no era cristiano y atendía enfermos y todo, y cuando llegó una señora con sus exámenes y yo creo que por fe estoy sana, le dijo, y agarró los exámenes. Sí, señora, estoy sana, le dijo, permíteme. Y cuando vio sus exámenes, él se quedó admirado que estaba sana. Y, ¿sabe, señora? Le dijo, me encantan los evangélicos atenderlos, porque tienen una fe tremenda. De veras, le dijo ella, sí. Pero dígame, ¿por qué nunca hablan de María? Le dijo. Bueno, le dijo ella, ¿qué le parece a usted que si yo vengo y llamo a su clínica, su secretaria me atiende y me dice, el doctor anda fuera de la clínica, anda visitando a un paciente, pero va a regresar entre 2-3 horas, pero lo único que está aquí es su mamá? Y yo llego y le pregunto a la señorita, ¿ya vino el doctor? Y me dice, no, pero está la mamá del doctor. ¿Usted cree que ella me puede atender, doctor? No, le dice, porque el que estudió fui yo. Entonces el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo, hermano, no fue otra persona. De la palabra de Dios dicen que debe ser interpretada por el magisterio de la Iglesia Católica. Su interpretación es infalible, o sea, sin errores. Si hay algo que tenemos que agradecerle a la Iglesia Católica es que por mucho tiempo guardó con celo la palabra. Usted se recuerda que antes las misas eran en latín y usted no entendía ni jota de lo que estaban diciendo. Ora pro nobis, ahí nada más, si es que eso lo lograba agarrar. Pero realmente, hermanos, es difícil navegar contra la corriente cuando uno se mueve en ese ambiente. A mí me costó mucho porque toda mi familia venía de ahí. De la Biblia dicen que es la palabra de Dios, pero debe ser interpretada por el magisterio de la iglesia, dijimos. Y de la salvación dicen que se alcanza por observar los sacramentos de la iglesia católica, que no es posible tener acceso directo a Dios, por eso se necesita la intervención de un sacerdote, la iglesia, María o los santos, que son los hombres que ellos han ascendido a esa posición. Pero ¿qué dice la Biblia respecto a eso? La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la hora novena, fue a las 3 de la tarde, dice que se abrieron las tumbas en el cementerio. Pero dice la palabra de Dios que el templo, había un velo grande y fue rasgado de arriba para abajo. Y entonces yo le voy a decir algo, cuando usted se sienta que está sucio, porque su mente se ha llenado de cosas del internet, porque miren, hermanos, yo le voy a ser franco, las redes sociales son lindas, pero ahí hay de todo, ¿sí o no? Ayúdeme usted que es joven, usted que maneja bien eso, ahí sale de todo, hermano. Dice que se rompió todo eso y cuando usted sienta que su mente está trastrabillando, que se está perdiendo, vaya delante del Padre. Usted no necesita ir con ninguno, ni venir con hermano Edson, ni con su servidor, ni con ninguno. Sencillamente, Padre, tú conoces que metí la pata, que me he desviado, Señor. He estado viendo pornografía, he estado viendo cosas que no son o que no son agradables, igual las mujeres, que de repente me he convertido haciendo chismes y cosas. Señor, quítamelo. Entonces usted tiene acceso al Padre a través de Jesucristo. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. De la vida futura, ellos dicen que se va al purgatorio, un lugar donde se sufre por los pecados y la estancia ahí varía en cada caso. Hay unos peores y otros menores. Los fieles van al cielo y los que perseveran en el mal son castigados eternamente. Ahora usted puede entender por qué hay misa de 8 días. Hay misa de cuerpo presente. Hay de 8 días, hay de 30 días, hay de cabo de año. ¿Sí o no? Por eso es, porque están sacando las almas del infierno o del purgatorio para que luego sean trasladadas al cielo. Ahora, hay otra de las sectas que también conocemos porque poco a poco se van viendo las diferencias, los testigos de Jehová.
De Jesús dicen que no es Dios, solo es un mensajero o ser creado, que fue un hombre perfecto que representó a Dios y que llegó al final en la cruz, estando para siempre muerto, y nadie sabe qué pasó con su cuerpo. Y eso todos lo sabemos. Mire, Mahoma murió, Buda murió, pero sus huesos ahí están. Jesús murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso y vendrá a juzgar a vivos y a muertos, dice. En San Juan 14:9 Jesús le dijo: tanto tiempo que hace que estoy para con vosotros y no me has conocido. Felipe era algo incrédulo. Muéstranos al Padre, Jesús, muéstranos cómo es el Señor. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él es uno solo. Ahora, francamente, hermano, humanamente hablando, cuesta entender Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sinceramente cuesta. Son de la misma esencia. Ellos viven coeternamente, se mantienen unidos, son una unidad. Y eso cuesta entenderlo, hermano. Pero mire, pues me está hablando de un Dios Padre, me está hablando de un Dios Espíritu Santo, me está hablando del Hijo. O como dicen estos testigos, estos dicen: es que ustedes vienen de la religión esta donde adoran a 3 dioses. Y eso no es cierto. Adoramos a uno solo, al único, ¿verdad? De la Biblia dicen que no es necesario tomarla como está. Por eso hay que leer la traducción hecha por ellos y la interpretación de su fundador, Charles Russell. Ese Russell era más loco que una cabra. Le cambió todo eso. Lea usted una Biblia y se va a dar cuenta cómo le han cambiado. De la salvación dicen que consiste en imitar a Jesús en su tarea de ser testigo de Jehová, Dios. No es necesario recibir a Cristo. La salvación es por ser testigo fiel. Dígame, ¿quién ha sido fiel? ¿Quién cumplió los 10 mandamientos? ¿Quién los cumple? Nadie. De la vida futura dicen que la muerte trae destrucción completa del ser humano. Dicen que no hay infierno ni lugar de castigo o tormento, sino aniquilación total. El que se murió, se murió. Se acabó de un solo. Nosotros creemos en la vida futura. Creemos que un día estaremos con el Señor, porque eso es lo que Él nos enseñó a través de su palabra. Ahora, tenemos errores bíblicos también de la ciencia cristiana. Esta ciencia cristiana no se oye mucho aquí en Guatemala, pero en los Estados Unidos, creo que hermano Yojo, hermana Rita, que han estado por allá, creo que de alguna manera tuvieron algún roce por ahí con algunos. Iglesia de Cristo Científica. Fue fundada en 1875, 1879 dice. De Jesús dicen que es una idea divina. Niegan su deidad, su nacimiento virginal y su segunda venida. Dicen que su muerte fue un malentendido, pobrecito, ¿verdad? Qué locos. De la Biblia dicen que es respetada, pero tiene errores con sus hechos. Niegan las enseñanzas bíblicas, su finalidad y su evangelio. Dicen que debe interpretarse por medio del libro de la señora Mary Baker Eddy, otra que tuvo revelaciones. Ciencia y salud con llave para las escrituras. Tenga cuidado, si ese libro le llega a sus manos, pues si usted ya es maduro, cógelo, analícelo, pero realmente pásele Biblia. De la vida futura dicen que la muerte es una ilusión. No existe, no hay cielo, no hay infierno. En el sentido geográfico, pues ambos son estados mentales. Dicen que el cielo es un estado armonioso y que el infierno es una creencia mortal y un error. Imagínense. Pero ¿qué dice en Lucas 16? Cuando usted encuentra aquel pasaje de rico y Lázaro, dice que el rico hacía festejos todos los días y que Lázaro estaba a la puerta esperando que cayeran migajas o le dieran las obras, algo así. Pero tarde o temprano, como va a suceder con todos nosotros, vamos a terminar nuestra vida terrenal. Murió el rico y murió Lázaro. Dice que Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico, ¿a dónde? Al infierno. Y cuando estaba quemándose en el infierno le dijo: Padre Abraham, por favor, manda a Lázaro que moje su dedo, porque me estoy chamuscando en este lugar. Entonces, sí hay cielo, hay infierno.
Yo recuerdo que en una reunión de caballeros que tuvimos, tuve la oportunidad de hablarle a un hombre, un varón que estaba ahí, y yo le dije, mire, usted necesita recibir a Cristo, pero me dice, ¿no le parece a usted que eso es algo risible? Eso no existe. Yo nunca he oído, según él no había oído. Yo le dije, si hay infierno usted, entonces le saqué este versículo, ahí mismo recibió a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque dijo, si la Biblia lo dice, aunque yo no soy creyente, yo creo lo que dice la Biblia. Dice. Imagínese una contradicción, es como aquel que dice, yo soy ateo, y cuando usted lo saluda le dice, que Dios te bendiga. Se lo cuento porque esa experiencia la tuve con mi hermano. Él vive en los Estados Unidos y él dice, es que yo no creo en nada, yo soy ateo. Y cuando se despidió, adiós Jorgito, y entonces me dice, que Dios lo bendiga. ¿Qué clase de Dios creerá? Ahora miremos algunos errores bíblicos de los adventistas del séptimo día. Dicen que Jesús nació con naturaleza pecaminosa, niegan la hora terminada por Cristo en el Calvario, pues dicen que no entró en el santuario interno del cielo hasta el año 1844. Creen que el Cristo volverá pronto, ese es el motivo de su nombre. Había un pastor que es de apellido Miller. Y miren hermanos, por eso, cuando alguien usted escuche en algún lugar que se predica que Cristo ya viene y que hacen números y cábalas y que aquí en tal fecha, eso no lo crea, porque la Biblia dice que la hora y el momento nadie lo sabe. El pastor Miller se equivocó 2 veces. Hizo que la gente vendiera todas sus pertenencias y se fueron a una montaña y se vistieron de blanco para ver si así venía Cristo, y Cristo no vino. Pero la señora Elena White apareció y dijo, Cristo no vino, se quedó en el cielo y está en el lugar santísimo. Y de ahí surge esto. ¿Entiende? Esto es para que usted abra sus ojitos y sus oídos. ¿Ok? De la Biblia dicen que es la palabra de Dios, pero también están los escritos de la señora White, que son inspirados y hay que leerlos juntamente con la Biblia para entenderla. De la salvación dicen que nadie puede afirmar que es salvo, pues no hay seguridad. Cristo arroja los pecados sobre Satanás, quien algún día los portará y llevará lejos para ser destruido por ellos, con ellos. De la vida futura dicen que cuando la persona muere, el alma queda dormida o inconsciente. Los hallados justos en el juicio recibirán el don de la inmortalidad que se les dará en ese momento, y los malvados serán destruidos completamente, y el infierno mismo será destruido con todos los malvados. ¿Qué? Por lo menos ya hablamos de esas 5. Hay muchas más, hermano. Han surgido los maradonianos, los preleyanos, aquellos que dicen que un pañuelito, que se ponga un pañuelito y eso le va a servir. ¿Y sabe de dónde sacan eso? Dice que cuando Pedro pasaba, la gente sacaba a sus enfermos y la sombra de Pedro caía sobre ellos. Y algunos agarraban hasta pañuelos, se los iban a poner. Entonces agarran un texto fuera de contexto para hacer doctrinas. Ahora, ¿cuáles son las principales características de la iglesia cristiana? Yo creo que usted lo sabe, pero se las refresco. Creemos que Jesucristo es Dios. Hechos 16:30. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Ellos contestaron, cree en el Señor Jesús y obtendrás la salvación, tú y tu familia. Realmente Pablo se estaba despidiendo de toda la familia cristiana de ese lugar de Mileto, mandó a llamar a los de Éfeso, a los ancianos, y él iba directo a Jerusalén a sabiendas aún de que ahí iba a tener problemas. Pero Pablo le preocupaba todo esto. Y realmente yo creo que una de las cosas mayores que nosotros tenemos como retos es, como pastores, es poder enseñar a la gente. Yo sé que estas prédicas no son tan efusivas, no son tan alegres porque pues no nos masajean, ¿verdad? Sencillamente nos ponen los pies sobre el suelo. Nos hacen reconocer la autoridad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Lo que la Biblia dice de Jesús es lo que creemos de él, que es el Hijo de Dios, el Verbo que tomó forma de hombre y sigue siendo Dios y es nuestro Señor y Salvador. Nació de María la Virgen, murió en la cruz del Calvario para redimir a la humanidad, resucitó de los muertos, ascendió al cielo, intercede ahora a la diestra del Padre y retornará en la segunda venida y ha sido y es uno con el Padre y el Espíritu Santo.
por lo cual creemos que en la Trinidad de Dios Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios. Cuando Jesús cuando fue tomado por el Espíritu y antes de comenzar su ministerio, él fue al desierto, ¿sí o no? ¿Ayunó cuánto tiempo? 40 días, imagínense. Nosotros con un día ya nos preocupa, hermano. Solo nos quitamos el desayuno y si mucho lo logramos, ya nos quitamos el almuerzo. Y si en la casa están haciendo plátanos fritos, nos preocupamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo creo que él pasó Jesús fue al desierto y él como hombre sufrió con el asunto del ayuno, porque ya vio que Satanás lo fue a tentar y le dijo: dile a estas piedras que se conviertan en pan, porque tenía hambre, ¿verdad? Y Jesús lo pudo haber hecho, pero dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí o no? Y usted sabe que le ofreció los reinos y le ofreció otras cosas, pero Jesús se mantuvo firme. Ojalá que usted y yo nos podamos mantener firmes en los caminos del Señor. Creemos que la Biblia es la única regla de fe y práctica. Apocalipsis 22:18. Yo testifico todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, que si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La Biblia es nuestro fundamento de fe, siempre tendrá la máxima autoridad sobre cualquier escrito y no puede alterarse ni interpretarse a conveniencia propia. La palabra de Dios es el fundamento de tu vida cristiana. Es la correcta y única regla de fe y práctica. Es la infalible palabra de Dios. Creemos que la Trinidad de Dios es evidente. Como le digo, este es uno de los mayores retos que tenemos como cristianos. Me recuerdo que un testigo de Jehová un día me llegó a visitar y me comenzó a hablar de eso. Y yo le saqué estos textos. Él me decía: no, es que no es así. Bien cerrados. Y tenga cuidado, no le voy a dejar entrar un día porque parece en Pittsburgh. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venían sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si usted analiza ahí, Jesús emerge del agua, pero dice que el Espíritu Santo descendió como en forma de paloma. No dice que es paloma, para que usted no vaya a decir: es que en la iglesia están enseñando que si tengo una paloma blanca, qué sé yo. No, déjese cosas, eso no es para nosotros. Dice que descendió como paloma y que se oyó desde los cielos que el Padre dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahí van dos, ¿sí o no? Y el tercero es Jesucristo. O sea, ahí ve usted la Trinidad manifiesta. Cuando el Padre, por ejemplo, formó los cielos y la tierra, él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Jamás dijo: hagamos al hombre a mi imagen, a nuestra imagen. Y cuando aquellos allá en Génesis 11 estaban construyendo la torre de Babel, el Señor dijo: bajemos y confundamos su lengua. Porque Dios les había dicho: riéguense en la tierra, sojuzguen la tierra, llenen la tierra. Pues no, los muy lindos estaban haciendo una torre, por si nos perdemos allá queda la casa. No, no es así. Entonces, hermanos, la Trinidad es manifiesta. Creemos que Jesucristo es la base de nuestra salvación. Hay un versículo ahí, creo yo, no sé si el hermano lo tiene, en Romanos 10:9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa. ¿Para qué? Para salvación. Porque usted puede decir: yo creo en el Señor Jesucristo, pero si usted no lo confiesa, ¿qué está haciendo? Sencillamente va a creer, pero de aquí para afuera, de diente a labio, como dice, ¿verdad? Por eso Jesús, el Señor a través de su palabra dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Puede ser que las iglesias están llenas de mucha gente, pero que todavía no han hecho su confesión de salvación. Todavía están viendo a ver si les conviene.
¿verdad? Qué lindo, mire, cuando uno viene a Cristo, cuando a uno lo llevan por primera vez. Yo me recuerdo que la vez que yo me convertí era para un día del Padre, hermano Mundo estaba predicando. Mi esposa me dice, mire, hoy es el día del Padre, mis hijos, vamos a la iglesia. Yo dije, bueno, con tal como es el día del Padre, ¿verdad? Voy a ser un padre bueno. Me voy con ellos. Y nos venimos y escuchamos la palabra, pues francamente poco la escuché. Los anteojos Ray-Ban era mi salvación y ahí me ponía. Pero cuando terminó la prédica, llegó un hermano y me dijo, mire, usted necesita a Cristo. Yo me le quedé viendo y dije, ¿qué dije? Bueno, pero le dije, lo siento mucho, todavía no estoy listo, voy a escuchar otro poco. Ya sabe, esto siempre usted lo va a escuchar. Cada vez que haga la invitación, alguien le va a decir, no estoy listo, déjeme otro poquito, déjeme escuchar más. Pero apareció una mujer, y por eso bendigo a las mujeres, no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Apareció una mujer ungida por el Señor. Ella se llamaba Ana María Abril. Me dijo, varón, me dijo. Yo me quedé viendo, una mujer, una blanca grandota. Yo me la quedé viendo, ¿verdad? Y entonces me dijo, usted necesita a Cristo. Me metió el brazo, me levantó y vamos para adelante, me dijo. Bueno, yo dije, yo no voy a avergonzar a esta señora. Como quien dice, le voy a hacer el favor de acompañarla allá adelante. Pero cuando yo me hinqué en el frente, el Espíritu Santo tocó mi vida y ahí recibí a Cristo. Esa es la verdad, hermano. En eso creemos y en eso confiamos. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Creemos que hay vida futura, hay resurrección. San Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, esa es la convicción como cristianos. Un día nos vamos a ir de esta tierra. Un día se va a terminar nuestro caminar. Sea usted joven, sea viejito, sea adulto, maduro, sea lo que sea, al final y al cabo, hay un final allá, al fondo, donde Cristo lo va a estar esperando, donde Cristo va a estar intercediendo delante del Padre por su vida. Porque yo le voy a decir algo, nosotros tenemos un problema que no sabemos quiénes van a ser salvos. Nosotros estamos como el sembrador tirando la semilla, pero algunos la recogen y otros la rechazan, hermano. Pero nosotros debemos seguir predicando la palabra de Dios. Así es que, para ir concluyendo, quiero decirle que esto le va a ayudar a ser un discípulo firme. Si usted quiere copia de ese bosquejo, puede pedirlo aquí con las patojas, puede pedírselo aquí a la hermanita y hermano Edson se lo podrá imprimir y usted lo podrá analizar un poco más y a la luz de la palabra. Apenas y medio lo tocamos, pero como sé que es mediodía y la silla no nos soporta más de cierto tiempo, entonces vamos a terminar. ¿Qué tal si se pone de pie? Yo quiero orar por usted.